se llama Kolan Yamá. Así como escribió el pastor esta mañana, vamos a alabar a Adonai. Todos, toda la creación le alaba, unámonos a Él para alabar, para alabarle, porque Él es muy digno de ser alabado. Y luego vamos a cantar la otra canción se llama Habitación, preparando que nuestro cuerpo para que Él habite con la plenitud de su gloria, de su presencia en nosotros, que somos apenas eh, vasos de barro que Él decide habitar en nosotros por su misericordia. Amén. Bueno, que sea un tiempo de mucha bendición y que sea Él en medio nuestro. Amén. 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 El mar y las olas, las gotas de lluvia, mamíferos del mar, las aves del cielo, truenos y centellas, ruido de cascadas y el viento en las hojas, todos unidos cantándote a ti. Cantándote a ti. Recién nacidos, llorando al nacer, aún los árboles sus manos aplauden, mar de alabanzas de todos los pueblos, junto a los ángeles nos unimos a cantarte a ti. Todos en vivo alaben ya, todos alaben a Adonai, toda Neshama alabe ya, juntos cantemos aleluya. Todos en vivo alaben ya, todos alaben a Adonai, toda Neshama alabe ya, juntos cantemos aleluya. Todos en vivo alaben ya, todos alaben a Adonai, toda Neshama alabe ya, juntos cantemos aleluya. Todos ser vivo alabe ya, todos alaben a Adonai, toda Neshama alabe ya, todos juntos aleluya. Todos ser vivo alabe ya, todos alaben a Adonai, toda Neshama alabe ya, todos juntos aleluya. Todos ser vivo alabe ya, todos alaben a Adonai, toda Neshama alabe ya, juntos cantemos aleluya. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Adonai. Vamos a seguir adorando. Amén.
El cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, la tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedes descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Soberano Creador, luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. Construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? En piedras vivas escogiste habitar, en débiles sombras tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu novia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles sombras tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu novia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles sombras tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu novia, tu hogar. En piedras vivas escogiste
santuario para ti. Seremos un santuario para ti. En piedras vivas escogiste habitar, y en débiles sombras tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu novia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, y en débiles sombras tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu novia, tu hogar. Somos tu novia, tu hogar. Somos tu novia, tu hogar. Amén. 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 Aleluya. Amén. Gloria a Adonai. Estábamos hablando, el otro día puse un salmo. No sé si recuerdan, ahí en Facebook puse un salmo que habla de un tabernáculo de Adonai, ¿no es cierto? Y hermoso, esos salmos que David compuso y que Adonai le dio, ¿no? Esa inspiración porque vamos a hablar sobre David, vamos a hablar sobre el tabernáculo, vamos a hablar qué es lo que es ese tabernáculo de David. Y vamos a ir a estar viendo diferentes versículos, ¿sí? Vamos a ver primero el significado, ¿sí? En hebreo bíblico, significado de la alabanza y la adoración. ¿Qué significa, sí? En hebreo, el significado. Vamos a ver las palabras básicas y vamos a después hablar del tabernáculo. Pero para tener preciso, ¿no? ¿Qué era lo que David tenía en su corazón? ¿Cuál era el anhelo de David? Porque todo eso se perdió. Se perdió lo que es ese amor, ¿sí? Al tabernáculo. ¿Saben qué la palabra David qué significa? Vamos a ver todo para que nosotros conozcamos el corazón de David. ¿Por qué era él escogido y era esa persona que era agradable a los ojos de Adonai, ¿no? Bueno, la palabra que encontramos como alabanza en hebreo se llama Halel. Esa palabra se refiere a la alabanza, a la adoración a Elohim. Se utiliza específicamente esa expresión como aleluya. Esa es la forma de expresar alabanza, aleluya. Estamos invocando el significado de alabar a Adonai, allá, ¿sí? A nuestro amado. Después tenemos la raíz, ¿sí? De la palabra. La raíz de la palabra es halal, que es el significado brillar, celebrar. Entonces nosotros cuando alabamos, ¿qué hacemos? Nosotros cuando alabamos, estamos celebrando, ¿sí? Estamos brillando delante de Adonai en expresión, ¿sí? Esa es la forma. Aleluya, cuando uno siempre está en la iglesia y decía, aleluya, ¿no? Ese nombre, esa palabra, en todos los idiomas es igual. No cambia en ninguna forma. Todos los idiomas que ustedes en chino, coreano, que digan, es aleluya. No tiene cambio, igual que el nombre de Adonai. Después tenemos una palabra que muchos, pero muchos, no la sienten. ¿Saben cuál es? Adoración.
Dicen que adoración no existe en la Biblia, no existe en el hebreo. ¿Saben cuál es la palabra adoración? Es la palabra abodad. Esa es la palabra adorar. Esa palabra abodad se refiere al servicio de adoración al Rey de Reyes, a Elohim. Se utiliza para describir el culto y la adoración en el templo de Jerusalén. Esa es la palabra. Cuando estaba adorando, que estaba David adorando, la palabra adoración es abodad. Es la palabra que viene de la raíz abad, que es el significado servir, trabajar. Nosotros servimos a Adonai y a su vez trabajamos por dentro. Vamos purificándonos, vamos limpiándonos, vamos trabajando por dentro en nuestras vidas a través de la adoración. Después una palabra que también muchos no la comprenden, que es la palabra adorar. Danilo, decímelo bien. Vos lo sabes bien mejor, que lo tenés en tu día a día, esas canciones. ¿Cómo se dice? Ishtahabe, como Es, cuando teníamos esos tiempos de adoración en vivo, Bow Nishtahabe, que significaba vengan y ven y postrémonos, o ven y adoremos. amén. De postrarse e inclinarse en adoración a Elohim. Entonces, esa palabra la vamos a encontrar también y el significado está cuando se postraban delante del tabernáculo, delante del arca del pacto, ¿sí? Y cuando estaban presentes en adoración. Cuando Adonai habla adorar, está hablando esta palabra. Ahora, no importa las pronunciaciones, ¿sí? La podemos conocer, pero el acto de adorar, de exaltar a nuestro Abba, tiene que ser de corazón. No importa a veces cómo se pronuncia, sino cómo nosotros lo hacemos delante de Adonai. Eso es lo importante. Halel, Aleluya, Abodad y Histashabet. Eso se resume en tres palabras: alabanza, adoración y postración. Muchas veces la adoración la buscamos en diferentes formas, pero en lo que es raíces hebreas, esa palabra la sacan. No la quieren. Dice que la adoración es algo místico. La adoración no es parte de una comunión diaria. Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar todo lo contrario. Exaltación, alabanza, jalel. ¿Y por qué? Lo vamos a ver por qué. ¿Por qué David tenía un corazón delante de Adonai y que Adonai lo quería, lo amaba? ¿Por qué? Lo vamos a ver. Ahora vamos a ver dos relaciones: David y Yeshua. Dos relaciones, dos formas de conexiones que son fundamentales para conocer el corazón de David y por qué estamos hablando. La relación de David y Yeshua es un tema muy importante, muy rico en el concepto de lo que es la palabra de Adonai. Lo que nosotros hablamos, la Biblia, ¿sí? Del Génesis al Apocalipsis, completo. Es una forma de presentarse en algunos aspectos, ¿sí? Lo que es espirituales, físicos y racionales, nos habla primero de David, que es un rey de Israel. ¿Y qué pasa con Yeshua? Yeshua también es un rey de Israel. Ahí ya tenemos dos comparaciones y dos formas de pensamientos. Primero, David se consideraba un tipo de sombra de Yeshua en la Biblia. Esa palabra David significa amado o querido en hebreo. David fue un rey ungido por Elohim y su reinado
se caracterizó por su emuná, su fe, su emuná y su obediencia a Elohim. Esas son las dos características importantes de David, emuná y obediencia. Yeshua, ungido de Adonai, es el nombre en hebreo de Jesús, que muchas veces transliterado no es Jesús, pero su nombre lo conocemos como Jesús en el castellano. Lo aclaro porque después van a venir acotaciones en el Facebook, más que nada, lo acoto. Yeshua es considerado el Mesías en el pueblo, tanto lo que es tradicional como lo que conocemos en la antigüedad mesiánica. Es una tradición ahora cristiana y ante una tradición mesiánica. David, Yeshua, es visto como un rey ungido por Elohim, pero su reinado, uno es espiritual y el otro no es espiritual. ¿Sí? El reinado era normal, pero tenemos el reinado espiritual y eterno de Yeshua. Tenemos en un salmo que es 89, 3, 4, 89, 3 y 4, dice, he hecho un pacto con mi elegido, he jurado a David, mi siervo. Para siempre confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono por todas las generaciones. Ese fue un pacto de Elohim, de Dios, con David. Acá en este versículo se está refiriendo a una promesa que se estableció en el trono, en el reino, ¿sí? de lo que es David y su familia. Recuerden cuando Salomón pecó, cuando Yeshua, sabemos que era rey de reyes, y Salomón cuando está refiriéndose en los proverbios, está diciendo las mismas conexiones cuando habla de rey de reyes, cuando habla de reyes, está hablando de Yeshua. Por eso acá hay una representación misma en lo que le dio, ¿sí? David como establecido, Salomón establecido, pero ¿qué pasa con Salomón? Pecó. Sabemos por qué pecó, el reino cayó. Pero dice, por tu padre no te voy a dejar caer y caer directamente, y no iba a ser una persona que iba a quedar, porque si directamente se quedaba sin trono, iba a quedar fuera de lo que está diciendo aquí, que es por generaciones. Entonces, por gracia, por misericordia, a ese pacto de David, lo que pasa es que sigue la descendencia y después se divide el reino. En este se está refiriendo este versículo a las promesas de David establecida en la descendencia. Ahora tenemos en Lucas 1, 32, 33, y dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y él, Adonai Elohim, le dará el trono de David, de su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y acá vemos este versículo se está refiriendo que el nacimiento de Yeshua, su conexión con el trono de David, no es anula nada, sino que sigue lo que está hablando los profetas, lo que está hablando Lucas, está diciendo que ese mismo trono se va a establecer. Entonces se afirma el trono, el heredero, Yeshua, Hamashiach, el trono de David. Y ahora vamos a ver cómo. Sí, tenías unos versículos. Sí, es interesante porque David, siendo esta sombra del Mesías, de Yeshua, ¿sí? Hizo algo que fue muy especial y ningún otro rey lo hizo, que es hacer una tienda de reunión, un tabernáculo, ¿sí? Para estar en comunión con Adonai las 24/7, ¿sí? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Y, y de esto es muy importante porque hay una de las cosas que, que a mí me llamó la atención cuando hablábamos hoy con el pastor, que si bien estaba el tabernáculo de Moisés, ¿sí? Estaba el Mishkan, también estaba el tabernáculo de David, ¿sí? Sí, Y este es el tema principal que queremos hoy tratar, porque el Padre lo que nos está pidiendo es que nosotros restauremos no el tabernáculo de Moisés, exacto. sino el tabernáculo de David. Ahí estamos, vamos a ver primero el tabernáculo que habla mi esposa, el tabernáculo de Moshe, ¿sí? De Moisés. Y ella tiene ahí unos versículos, pero primero vamos a dar una introducción de lo que este está hablando de este tabernáculo. Este tabernáculo fue en Gabaón, ¿sí? Gabaón, ¿qué es Gabaón? Porque muchas veces no conocemos las palabras y decimos qué es Gabaón. No entendemos. Bueno, Gabaón en hebreo es un lugar mencionado en la Biblia como un significado, ¿sí? Que tiene este significado importante, que es de la historia del pueblo de Israel. Entonces, esta palabra Gabaón se deriva de la raíz Gabad, que significa colina o altura. Gabaón se refiere a un lugar elevado o una colina, lo que sugiere una conexión con la geografía y lo que es la forma del lugar, ¿sí? La topografía del lugar. Ahora, Gabaón, ¿por qué se menciona en la Biblia? Se menciona porque es un lugar importante en este periodo que hubo de Josué, en los jueces. Si ustedes se recuerdan, Josué 9 describe cómo los gabaonitas habitaban en Gabaón e hicieron un pacto con los israelitas y se convirtieron en sus siervos. Ellos mintieron. Los gabaonitas también es mencionado como un lugar de culto y sacrificio en la época del pueblo de Israel en el desierto. ¿Cómo? Vamos a Primera de Vamos a leer Crónicas primera. 16:39. Primera de Crónicas 16:39 dice: Asimismo, el sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Adonai en el lugar alto que estaba en Gabaón. Allí estaba el tabernáculo de Moisés, ¿sí? Este tabernáculo estaba en las colinas de Canaán, ¿sí? El tabernáculo de Moisés estaba en Gabaón por el nombre de los Gabonitas en el periodo del tiempo que se habla, de lo que fue ese tiempo de Josué, ¿sí? Que habla Josué 9. Bueno, estamos refiriendo en Primera de Crónicas 16:9-36 y también podemos encontrar en Segunda de Crónicas 1:13 que dice, y se fue Salomón a los templos de la se cortó el WhatsApp, llamó y un poquito me... Bueno, acá habla de Salomón en la congregación, sí, que dice que Salomón fue a Gabaón porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Elohim, que Moshe, siervo de Adonai, había hecho en el desierto. Este es el versículo que nos está diciendo que Salomón se congregaba en, en este lugar para presentarle sacrificios. Ofrecía sacrificios a Adonai para bendecir a Elohim. Ahora vamos a ver el tabernáculo y sus diferencias, tanto el de David con el de, primero, el de Moisés, David y lo que es Yeshua. Entonces, primero, el tabernáculo de Moisés fue un lugar de culto y sacrificio para el pueblo de Israel durante su peregrinar en el desierto. Fue diseñado por mismo Elohim y construido por Moshe y los israelitas según la instrucción divina de Adonai. El tabernáculo representaba la presencia de Elohim en medio del pueblo y era el lugar donde se ofrecía el sacrificio y se buscaba la bendición de Elohim. El tabernáculo de David. David estableció un tabernáculo en Jerusalén ¿para qué lo hizo? Para darle a Elohim todo lo que Elohim se merecía. Porque había algo que en el tabernáculo físico de Gabaón no estaba. Y eso era el espíritu de Adonai, el Ruach HaKodesh.
Entonces, en Jerusalén, para albergar el arca de la alianza y ofrecer sacrificios a Elohim, el tabernáculo de David fue un lugar de culto, adoración para el pueblo de Israel, y se caracterizó por la presencia de los músicos, la danza, la adoración a nuestro Abba. En el tabernáculo de David simbolizaba la presencia de Elohim en medio del pueblo y la importancia de la oración y el sacrificio en la vida del pueblo. Por medio que David estaba haciendo, ellos mismos se presentaban sacrificios de alabanza, ¿sí? De adoración. Y él había puesto, ahí lo tienes en Sí, es interesante la porque cantidad de músicos que había, la cantidad de personas para exaltación, y eran rotativas. ujú, Nunca se dejaba de adorar a nuestro Abba. Y también nos habla que Natán, el profeta, también le dijo a David, porque ujú, David le dijo que él quería cambiar ese tabernáculo, quería ser diferente. así es. El corazón de David era un corazón adorador y más allá de lo que es toda la ley sacerdotal que estaba vigente en ese tiempo, donde en el Mishkan, en el tabernáculo de Moisés, se ofrecían, ¿sí? Lo que es las ofrendas que están allí en Levítico. Allí David lo que hace es trasladar el arca del pacto, que es la presencia donde estaba la Shekinah, la gloria, del lugar santísimo, y la quita de allí y la coloca en esa tienda, en ese tabernáculo, en ese Mishkan que él hace. Y se produce algo interesante aquí porque mientras los Kohanim, mientras los sacerdotes y los levitas seguían todos los días dando ofrendas, ¿sí? Holocaustos, ¿sí? Ofrendas de olor fragante a Adonai, lo que hace David es hacer también un sistema de sacerdocio, ¿sí? Donde había ministraciones de ofrendas de alabanza, ¿sí? Y fíjense que él creó sacrificios que eran de júbilo. En Primera de Crónicas 16:4 dice, y puso delante del arca de Adonai ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Yahweh Elohim de Israel. David instituyó un orden de adoración nuevo. Ordenó la presencia de cantores y músicos para adorar y alabar al Señor. 38.000 levitas. Imagínense un coro de 38.000 levitas, músicos, 4.000 para adorar a Adonai en turnos durante 24 horas. Esto lo tenemos en Primera de Crónicas 23, del 4 al 6. Y dice así, de estos 24.000 para dirigir la obra de la casa de Adonai, y 6.000 para gobernadores y jueces, además 4.000 porteros y 4.000 para alabar a Adonai, dijo David, con los instrumentos que he hecho. Él hizo instrumentos para Adonai, para tributar alabanza, y los repartió David en grupos, conforme a los hijos de Leví, en 3 grupos, Gersón, Coat y Merari. Esto es lo que David hizo, ¿sí? Y vemos aquí esa, esa comparación, ¿sí? Del tabernáculo de Moisés que estaba en Gabaón y el tabernáculo de David estaba en Sión, ¿sí? Con adoración. El tabernáculo de Moisés era adoración, ofrendas Shelamí, ofrendas de paz, de agradecimiento, a través de los animalitos, a través de la efa de harina, ¿sí? Y por otro lado, la adoración en Sión, ¿sí? Con cánticos, con música, con regocijo, con danzas, ¿sí? Durante todo el día. Y una de las cosas que es una gran diferencia es que en el tabernáculo de Moisés, al lugar santísimo se podía entrar una vez al año, y no cualquiera, sino el sumo sacerdote. En cambio, en el tabernáculo de David, donde estaba el arca, Adonai permitía que entren músicos, que adoren, que alaben
frente al arca del pacto. Impresionante, ¿no? Y estaba abierto. Estaba abierto para que Para todo el que quiera. estaba para que se presentaran delante de él. Ahora hay algo. Gabaón era un lugar alto, ¿sí? Una colina. Sión. Sión es también, o Yom, que es la transliteración, ¿no? Y también es una colina, ¿sí? Es una colina que podemos saber que esa colina es más, eh, se dice que es el lugar de David, ¿sí? Ese era el lugar de David. Vamos a encontrar en lo que es la geografía para que ustedes conozcan qué es Sión. Sión es la fortaleza que también se lee en 2 de Samuel 5:17, que dice que los jebuseos era esa fortaleza jebusea, ¿sí? Los jebuseos tenían ese lugar, que era Jerusalén. Y era una cresta en el sur de Jerusalén mismo. Y David la conquistó y la llamó Ciudad de David. Eso que está en de Samuel 5:7, que dice, con el tiempo el nombre se hizo qué, se expandió ese nombre. Entonces esa colina también se puso el nombre Monte Moriah. Y después, bueno, ahora con el tiempo es la ciudad de Jerusalén, que es mismo el pueblo del pacto que Adonai tiene elegido, el pueblo del pacto, es el pueblo de la promesa. Entonces tenemos muchas formas de Sión que se pronuncia. Sión puede ser lo que mismo estamos hablando de ese lugar de congregación donde estaban los israelitas, que mismo era la ciudad de David. Después tenemos también que se le dice capital real davídica, que está en el Salmo 2:6, que está hablando también de ese monte. Y tenemos también Sión como monte del templo en centro de adoración. Y también lo tenemos como Sión como una metáfora. ¿Por qué metáfora? Muchas veces encontramos en los profetas que habla de Sión como hija o como Sión, que también habla como en Isaías 1:8, que habla presentando a la ciudad como la madre del remanente fiel. Y también lo encontramos como en Sofonías, que dice, canta hija de Sión, grita con júbilo. Y también en Miqueas también tenemos que nos encontramos también con esa palabra, Sión, en una metáfora. Después tenemos profecías, Sión, profecía como juicio y restauración, que también estamos hablando de lo que va a pasar como una nueva Jerusalén, ¿sí? Que es, como muchos dicen, mesiánica, que es la restauración y está hablando de lo que es la forma de Sión como consoladora, ¿sí? Que las ruinas se restauran y muchos cambios. Tenemos muchas palabras de Sión y muchas veces tenemos el Sión que se entiende como mesiánico, que nos habla Zacarías, Mateos, no, nos habla Isaías 53, Salmo 118 y Miqueas 4:7. Está hablando del reinado sobre ellos en el monte de Sión desde el día y para siempre. ¿Sí? Tenemos muchas narraciones de Sión y muchas formas de la ciudad. Bueno, Además, seguimos. hay un salmo que dice que el monte de Sión fue el lugar de la habitación de Adonai, que Exacto. escogió para habitar. Y, y hablando de esto de la adoración, ¿sí? Del tabernáculo de David, es interesante porque allí, si ustedes quieren anotar en Crónicas, Primera de Crónicas 16:37, dice que estableció una adoración permanente. Dice, dejó allí delante del arca de Adonai a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y luego dice, asimismo, en los versículos 39 y 40, dice que dejó, dice, a los hermanos, dice, de Sadoc
para que sacrificaran continuamente a la mañana y a la tarde holocaustos a Adonai en el altar de holocausto, conforme a todo lo que estaba escrito en la ley de Adonai. Y una de las cosas es que la alabanza era espontánea, contrario, o sea, contraponiéndose, no contrario, pero sí, yo diría complementándose Es complementario. a los sacrificios de alabanza y a la liturgia, ¿sí? Que se hacía en lo que es el tabernáculo de Moisés, ¿sí? Entonces vemos que era espontánea, que era extravagante, que era con todas las fuerzas, con danza. Y podemos ver, hermanos, que los salmos, casi todos, fueron inspirados en ese lugar, en el tabernáculo de David, ¿sí? Aquí vemos justamente el Salmo 78-68, que dice, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Y en el Salmo 132-13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Adonai de los que le temen. El Salmo 50, versículo 13 y 14 dice, sacrifica a Elohim alabanzas y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces podemos ver que esta alabanza es la que agrada a Adonai. Dice más o menos que ese tabernáculo, esa tienda, estuvo levantada 40 años aproximadamente. Después, cuando Salomón Edificó el templo. edificó el templo, no se sabe qué Lo que pasó. pasa que después eso para seguirlo en otro tiempo, ¿no? Porque es largo también, pero Salomón, él siguió lo que le dijo, ese linaje que el padre le había dicho, pero hubo errores de Salomón. Quitó la alabanza y la adoración. La sacó. Exacto, y se volvió a la liturgia usando el sacerdocio levítico. Y hermanos, es como pasa actualmente, ¿sí? Es como pasa actualmente, siendo que ahora estamos bajo el orden de Melquisedec, ¿sí? Se quiere volver, y de hecho Ahora vamos a hablar de eso. se está restaurando o se quiere restaurar algo, que lo vamos a hablar más adelante, y lo que Adonai está pidiendo es que nosotros restauremos el tabernáculo caído de David. Dice Amós 9, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Entonces, vemos que lo que él está diciendo es que a través de la alabanza y la adoración hay algo que tiene que ser restaurado, ¿sí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está el templo? Nosotros somos el templo. Acá está el templo. Nosotros somos el templo, ¿sí? Amén. Bueno, vamos a ver ahora Yeshua, tabernáculo. Tabernáculo Yeshua. Yeshua se describe como el tabernáculo de Elohim entre los hombres. Vamos a leerlo. Dice, Primera de Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria, gloria como el unigénito del Padre, llenó de gracia y de verdad. Dice que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era el que yo decía, el que viene después de mí y antes de mí, porque era primogénito de Adonai. Entonces, la palabra que se encuentra sería la palabra, porque es griega, ¿sí? No es una palabra en hebreo, sino que es una palabra griega, se describe como sekené. Se utiliza para describir a Yeshua como tabernáculo de Elohim, enfatizando en su naturaleza divina y su presencia entre los hombres. Yeshua cumple y es el cumplimiento, ¿sí?, de la presencia de Elohim en medio de su pueblo, y su sacrificio en ese madero, en esa cruz, fue un sacrificio perfecto que reemplaza y reafirma el sacrificio antiguo, ¿sí? No estamos hablando que reemplaza y lo otro queda abolido, sino reemplaza y afirma el sacrificio antiguo. Conexión entre los tres tabernáculos
Moshe, de David y de Yeshua apunta a la presencia de Elohim, ¿sí? En medio del pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, hebreos. Entonces, Yeshua es el cumplimiento de esa presencia, de esa forma de renovación, de ese pacto eterno. Y la conexión entre el tabernáculo destaca la importancia de la oración, el sacrificio y la presencia de Elohim en nuestras vidas, en la vida del pueblo de Elohim. Entonces, se está afirmando ese tabernáculo, que primero era en el desierto, después fue David que lo complementó. David, ¿qué hizo? No reemplazó, porque dice que también se siguió haciendo sacrificios, ¿sí? Él reafirmó, él en lo que es el sacrificio y la adoración. Hizo una nueva forma y no reemplazó, sino que lo completó, no lo abolió. ¿Se entiende? Entonces, Yeshua tampoco lo abolió, sino que es una simbolización esto, ¿sí? Es sombra de la presencia por medio de Elohim. Entonces, el pueblo escogido, que es el cumplimiento, que Yeshua vino para qué? Para que el pueblo escogido que tenga ese cumplimiento, que la presencia de Adonai esté en el pueblo, no que nosotros nos volvamos a los sacrificios, ¿sí? Que se vuelva a hacer reedificación de templo y que nosotros volvamos a hacer sacrificios. No, nosotros ahora no volvemos atrás, ¿sí? Sino la sangre de Yeshua queda, ahí sí queda obsoleta y abolida por esos sacrificios. Y la estamos echando en vano, ¿sí? La sangre de Yeshua. Entonces, no se puede, ahí sí no se puede reemplazar. Ahí no se puede cambiar. Si vuelve otra vez el tabernáculo a sacrificios, eso es una abominación, ¿sí? No es correcto. Se puede hacer sacrificios, si quieren hacer sacrificios, que hagan sacrificios, pero no es sacrificio para Elohim, ¿sí? Es derramar sangre y no es para Elohim, porque ya Elohim ya hizo un sacrificio para siempre. Amén. Entonces, Eso es fuego extraño. exacto, Ujú, es algo que no puedes volver a reemplazar. ujú, Un animalito no puede volver a hacer lo que Yeshua hizo. ujú. Ya está, eso sí se reemplazó. Eso pasa a pasar en segundo lugar. Entonces, lo que es la importancia de la oración y la exaltación al Rey de Reyes es primordial, porque el sacrificio es nuestro. El tabernáculo es renovado. Nosotros somos ese tabernáculo ahora. Así como Yeshua fue el tabernáculo, nosotros somos tabernáculo de el Ruach HaKodesh. Dice que iba a quedar por medio de mismo de Yeshua, que él dijo que Elohim iba a enviar un mensajero, que ese mensajero, ese iba a estar acompañándonos a nosotros. Y ahora nosotros somos ese tabernáculo. Entonces, reemplazo de tabernáculos se fue reafirmando, no se reemplazó. Sí, Por eso hay un nuevo sacerdocio. Y ese nuevo sí. sacerdocio que ahora es y para siempre, que es eterno, que lo mismo lo que decía David, que ese tabernáculo, ese sacrificio, lo que él hizo, iba a ser por eternidad. Y está basado a Yeshua. Sí, por eso hay una conexión entre David y Yeshua, porque muchas veces lo escuchamos, ¿no? Que Yeshua es ese rey de reyes y que mismo David es ese rey de reyes, porque hay una asociación y una forma de conexión de lo que es espiritual por medio de Yeshua y David. Entonces, mismo David es la descendencia, es a Yeshua. Entonces, hay un linaje, que es ese linaje que es perfecto, que Adonai eligió para que todo sea correcto a lo que eran las profecías y lo que era lo que se había proclamado, ¿no? Por el nombre. Sí, Entonces podemos entender que David tuvo una revelación de la adoración y que a través de esta adoración que hacía David, ¿sí? A través de justamente ese acercamiento, nosotros ahora, bajo el orden de Melquisedec, dice la palabra allí en Romano, en Hebreos, que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Podemos entrar, ¿sí? Al lugar santísimo, allí donde está su cabot, donde está su panim, su rostro,
¿sí? A través de Yeshua. Él nos abrió, ¿sí? Ese velo se rasgó en dos y Él, a través de su carne, dice la palabra, nos dio libertad para entrar al lugar santísimo, para adorarle en espíritu y en verdad, para adorarle en Ruach y en Emet, porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. Es interesante porque justamente esta adoración completa todo. Nosotros no podemos hacer del reino de Elohim simplemente una escuela teológica de hebreo, porque estamos hablando de algo espiritual. Entonces no lo podemos discernir, como dice Pablo por allí en una de las cartas, que no se puede discernir naturalmente. No podemos comprender si no tenemos comunión con Elohim y conocimiento de Elohim. Y cómo David, cómo los salmos se notan allí, los salmos de Asaf, ¿sí? de Coat, los salmos de los hijos de Coré, todos aquellos íntimos, aquellos que se acercaron, que fueron más allá del velo, que fueron a la misma presencia donde estaba el arca, se animaron. Y esa comunión íntima, dice el Salmo 25, es con aquellos que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, es entregarse, ¿sí? Y es algo que va más allá de un conocimiento de conceptos de la Torá. Es más allá de llenar nuestra mente de conceptos, porque es un conocimiento experimental, es un conocimiento íntimo, como cuando dice que Isaac conoció a Rebeca. Está hablando de una unidad. Entonces, podemos ver que Elohim a través de estas sombras, por ejemplo, como tenemos a Noé, que él muestra el plan de salvación, a Moisés muestra el tabernáculo de Moisés como sombra de lo que había de venir, y a través de David muestra el propósito para el cual fuimos creados, que es adorarle, adorarle. Entonces, en ese tiempo había dos compañías de sacerdotes, los de Gabaón, con sus formas, ritos, sin la gloria y la presencia de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque la gloria y la presencia de Dios estaban en el arca, y el arca había sido trasladada a Sión, al tabernáculo de David. Entonces tenemos dos compañías de sacerdotes, los de Gabaón con sus formas y ritos sin la gloria y la presencia de Elohim, y los de Sión que se movían en nuevos ministerios directamente delante del arca, donde ahí venían cánticos nuevos, donde ahí venían, como dice la palabra, hablando, dice el libro de Efesios, Pablo lo vivenciaba esto, y los primeros discípulos también. En el libro de Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Adonai en vuestros corazones. Esto, hermanos, es la savia del olivo. Esto es la vida, porque la letra mata, más el espíritu es el que vivifica. Entonces, aquí Pablo vivenciaba esto y dice, cantando con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando al Adón en el corazón. Entonces, nosotros como Keilah, como congregación, tenemos que tener vida del espíritu, porque si no, no pasa de ser una reunión de Zoom donde se informa y donde se da conceptos a modo informativo de lo que es la Torá. Pero no es así. Nosotros somos un organismo vivo. Nosotros somos un organismo vivo llamado Keilah, iglesia, Cuerpo del eclesia, Mesías. cuerpo del Mesías. Entonces, tenemos que tener y tomar este llamado que Adonai está pidiendo, que está diciendo, restauren. Si está caído tu tabernáculo, donde estaba la presencia de Adonai,
Si hace tiempo que no adorás en espíritu y en verdad, restáuralo, levántalo Hay algo nuevamente. importante en esto que nos preguntamos muchas veces, ¿no? ¿Por qué orar en Ruach y en Emet? ¿Qué es Ruach? Espíritu. ¿Qué es Emet? Verdad. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia, la palabra de Elohim nos enseña que debemos orar en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad. Y entonces, ¿qué significa esta forma de orar en Ruach que nos permite conectarnos a Elohim de manera espiritual y profunda? Esa guía y dirección que el Ruach nos va a dar, nos guía y nos dirige en Emuná. Nos dirige a qué? A que nosotros podamos tener una oración de acuerdo a la voluntad de Adonai. Y Él nos ayuda, ¿sí? Porque nosotros entramos en su presencia. Presencia. Recuerden esa palabra que es la que no se quiere escuchar. Presencia. ¿Qué es la presencia de Adonai? La presencia de Adonai es entrar por sus atrios. Cuando dice entrar en su presencia, entrar en sus atrios con alabanza, entrar en sus atrios con adoración. Eso es entrar a la presencia de Adonai. Entonces, nos habla del poder y eficaz de lo que es la oración en el Ruach. Nos habla del poder y edificación para enfrentar tanto los desafíos de la vida, sí, problemas, pruebas, todas las cosas que nosotros podemos tener, nos afirmamos. ¿Cómo nos afirmamos? Con poder y esa eficacia que nos da la oración en Ruach. ¿Sí? No hablando en lenguas, no hablando como muchas veces nos enseñaron en otros barbuceos, sino expresión, expresión. ¿Cómo oramos? Él, la única forma que nos escucha es cuando nosotros oramos delante de Él en nosotros pensamientos, que nosotros entendamos. ¿Sí? Eso es cuando nosotros oramos. Presentamos nuestra causa delante de Adonai. Nos presentamos delante de Él como en juicio. Eso es entrar en oración. Entonces, cuando entramos en Ruach y en Emes, nosotros estamos presentando nuestra causa delante de Elohim. Es como cuando nosotros nos presentamos en juicio delante de un rey, un juez o alguien. Él es nuestro juez, Él nuestro rey. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a entrar delante de la presencia de Adonai. Entonces, orar en verdad es verdaderamente, es orar en Emet, es eso que es. Implica ser auténtico, honesto en nuestras oraciones, sin fingir, sin pretender hacernos ver, ¿sí? Es autenticidad. Cuando dice que uno tiene que ser genuino, íntegro, esa es la forma. No nos tenemos que hacer ver, sino que nosotros nos tenemos que presentar delante de Adonai y ser como nosotros somos. Como nosotros somos. Así, tal cual, como dice, como Él quiere que nosotros somos. Si nosotros somos pecadores, nos presentamos delante de Él pecadores. ¿Sí? No fingiendo que soy el mejor, que tengo todo lo que sé. No. Adonai, me presento delante de ti, mi causa, mi vida, soy pecador, voy delante de Adonai. Soy santo con ruaj, con espíritu, voy delante de Adonai y me presento delante de Adonai como yo soy. Ahora, es autenticidad, ¿sí? Presentarse delante de Adonai auténticos. Después tenemos otra forma, que es la conformidad de la palabra de Elohim. Orar en Emet significa que nuestras oraciones se alinean a la palabra de Dios y su voluntad, no en sueños, no en nuestras creencias, no en nuestros pensamientos. Yo creo de esta forma. Yo creo que soy así, yo me manejo así, porque el Padre me quiere así como soy. No, como la palabra. ¿Sí? Nos presentamos delante de Él conformidad de la palabra. Si no estamos echando la palabra, fuera. No podemos cambiar la palabra de Elohim. No nuestros pensamientos. ¿Sí? Pues así hacemos como los fariseos. Los fariseos hacían eso. Ellos miraban y se hacían ver de su forma. Se presentaban de la forma como ellos querían. Acá no es así. Es la conformidad de la palabra. Si nosotros somos íntegros, somos verdaderamente como la palabra lo dice.
Entonces, de esa forma oramos en Emet. Significa que nuestras acciones se alinean a la palabra de Elohim y su voluntad. La integridad, ¿sí? De Elohim. Para nosotros orar en la integridad tiene que ser sinceridad. ¿Se acuerdan que siempre yo digo la canción de Rabito? Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Esa palabra, sinceridad, es lo que quiere Adonai. Requiere integridad, sinceridad en nuestra relación con Él. Si nosotros somos sinceros, ¿qué es sincera? No estamos pintados, ¿sí? No estamos encerados, no brillamos, sincera, tal cual como estamos, pálidos, sucios. ¿Eh? A veces nos limpiamos para presentarnos y Él quiere que estemos sinceridad, sin pinturas, sin como los egipcios, ¿sí? Que se pintaban para estar bellos. Después tenemos los beneficios, ¿sí? Del Ruaj, que es mayor intimidad con Elohim. Orar en el Ruaj y en Emet nos permite experimentar una mayor intimidad con Elohim y una relación más profunda con Él. Después tenemos paz, gozo. Si oramos, vamos a tener paz, gozo, incluso en medio de las pruebas y en los desafíos. Después tenemos poder y autoridad. Poder y autoridad. Porque si nosotros hacemos lo que verdaderamente Adonai nos manda, vamos a tener poder, autoridad para enfrentar todas las cosas de la vida. Entonces, esas pruebas de la vida, nosotros vamos a tener el poder, la fuerza y esa autoridad para ir. Entonces, ¿por qué tenemos que orar en Ruach y en Emet? Porque debemos estar verdaderamente delante de Adonai como Él quiere. Y entonces experimentamos esa relación que tiene que ser auténtica y va a ser profunda. Sí, porque si verdaderamente lo estamos haciendo genuino, vamos a ver lo que Él quiere en nuestras vidas. Y no es como muchas veces nosotros nos planteamos, sino lo vemos, es el favor de Adonai, no como nosotros nos presentamos y lo que nosotros queremos como capricho, sino lo que Él quiere, es conforme a la voluntad de Adonai. Si Él quiere, se hace. Si Él no quiere, no se hace. En todas las cosas de la vida. Es así. Si nosotros estamos pasando sobre la autoridad de Elohim y nos estamos nosotros poniendo en primer lugar y en un lugar que no nos corresponde. Por eso nos dice genuino. Y lo que tiene que ser es humilde, con humildad. Delante de Adonai, humildad. No tenemos que demostrar que somos más fuertes que Él. ¿Sí? Nosotros nos humillamos. Pablo dice que yo me humillo ¿para qué? Para verdaderamente que Elohim me utilice a mí. Si no, si yo voy con todo lo que yo sé, como muchos creen, con todo lo que yo sé, me llevo el mundo por delante. Y lo que aborrece Adonai. Cuanto más pequeño, como dice, el primero será el último y el último será el primero. ¿Por qué? Porque si nosotros nos humillamos, vamos a ser exaltados. Y si nosotros no queremos agrandar, vamos a ser menospreciados. Es interesante todo esto y tan importante porque muchas veces no sabemos qué es esto de orar y de adorar en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad, sí. Y nosotros como congregación, como iglesia, sí. Esa palabra iglesia en griego es eclesia y en hebreo es cajal, Cajal. cajal. O muchos le dicen Le Keila, dicen Keilah, pero es pero Cajal. Keilah es el conjunto, ¿sí? Es el plural, ¿sí? Nosotros somos una cajal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que como grupo, Lo habíamos estudiado en Proverbio, que era Cajal, que era es verdad, diferencias. cuando nosotros estamos reunidos, cada uno va a traer de lo que estuvo atesorando en su corazón durante la semana y lo va a brindar en conjunto, exaltando el nombre de Adonai, en adoración, en cántico. Es importante esto porque nosotros como cuerpo, ¿sí? Como familia de la emuná, de la fe, y como congregación para lo que el Padre quiere
que nosotros dentro de su gran cuerpo espiritual, ¿sí? Nosotros formamos parte de un propósito, parte de un plan, parte de lo que Él quiere hacer contigo y con nosotros en conjunto. Aquí no hay individualidades, ¿sí? Cada uno, dice Pablo, somos miembros los unos de los otros, ¿sí? Si no, seríamos miembros ortopédicos, ¿sí? Cortados y no encajamos dentro del cuerpo. Entonces, así en conjunto, tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Y vamos a volcar de todo lo que vinimos atesorando en nuestro espíritu durante la semana. Y esa es la vida, esa es la savia, esa es la vida de toda congregación. Y Porque, perdón, una de las cosas, le quería decir, ¿qué pasa si nosotros oramos y no pasa nada? Si oramos y no pasa nada, seguimos igual. exacto, Seguimos orando, ¿sí? No es que hay algún cambio, ¿eh? A veces nosotros no nos damos cuenta del cambio, pero Él está trabajando por dentro, ¿sí? seguir fieles, exacto, seguir fieles, buscándole, adorándole, haciendo sacrificio de alabanza, de jalel, porque hay veces que no tenemos ganas. Y eso es el sacrificio, ¿sí? Es levantar las manos, ¿sí? El hecho de levantar las manos es un acto de adoración también y de rendición. Entonces, nosotros fuimos llamados a esto. Hay un salmo, ya para concluir, que dice, es el Salmo 50, versículo 3, que dice, el que sacrifica alabanza me honrará. El que sacrifica alabanza me honrará. Y a mí me impacta mucho este salmo y esta frase, porque hace unos ya 2 años, ¿no? que empezamos Ujú. en Casa Bellejem. Antes estábamos como Misión Operando Cambios, pero hace 2 años, en medio de todo un proceso de restauración nuestro, profundo, yo tuve esta palabra, el que sacrifica alabanza me honrará. Y fue un llamado de Adonai a que, junto con el pueblo, levantemos alabanza y adoración. Y no nos sentíamos bien emocionalmente, pero dijimos, tú eres digno, no importa cómo nos sintamos, tú eres digno y tú nos estás pidiendo esto. Entonces, como podíamos, recién comenzábamos, no teníamos ni computadora ni nada, como podíamos, lo hicimos en obediencia. Y empezamos a cantar y empezamos a adorar y se transformó de un tiempo de 1 hora hasta hemos llegado a 3 horas ininterrumpidas de adoración por Facebook. Algunos de aquellos que están con nosotros de tiempo se acuerdan. Y eso nos ha renovado y nos ha fortalecido y ha sido la vida de este ministerio. El buscarle a Él, Amén, el buscarle en espíritu y en verdad. Vamos amén. a compartir allí con los hermanos. ¿Querías decir algo para concluir? O leer lo que hoy mandé, ¿sí? Salmo 148 dice, alaba a Adonai desde el cielo, alabadle en las alturas. Dice, alabadle todos los ángeles, alabadle todo su ejército. Alabadle, yo soy el sol y la luna. Alabadle todas las estrellas luminosas. Alabadle, cielos de los cielos, las aguas que están sobre los cielos. Alaben ellos, el nombre de Adonai, que Él ordenó y fueron creados. Los estableció eternamente y para siempre. Les dio ley que no pasará. Entonces, este salmo nos está hablando de alabar a Adonai, dice, desde la tierra, todo. No está hablando de los animales, del mundo, ¿sí? De la tierra, del mar y todas las cosas nos está hablando. Entonces, hasta dice los montes y todas las colinas, árboles frutales, todos los cedros, los cedros, las fieras, todos los ganados, todos, hasta dice los reyes de la tierra, todos los pueblos, príncipes, jueces, jóvenes, doncellas, ancianos, niños, alaben,
Dice el nombre de Yuhet Bathei, nuestro Elohim, porque solo su nombre es exaltado, su gloria sobre toda la tierra y el cielo. Dice que Él es el que tiene que ser exaltado, con poder y gloria. Y es Él, Adonai, ¿no? Porque la alabanza dice que es para todos sus santos, para los hijos de Israel. Dice, pueblo de qué? Todo el pueblo que Él dice cercano. Entonces nos está diciendo que esa alabanza, esa exaltación, esa jalel, tiene que ser el Rey de Reyes. Entonces, por eso David hizo un tabernáculo con exaltación, con ese poder y esa gloria para que nosotros podamos entrar en esos atrios con alabanza y exaltación para que nosotros podamos entrar. Y eso es algo que todos los salmos nos habla, porque también dice que entraremos por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y está hablando de una nueva, ¿sí? No solamente del templo, sino también entraremos a la eternidad, alabándole y cantándoles, porque Él se merece toda la exaltación. Dice que los mismos los ángeles fueron creados para alabarle, para proclamar su nombre y en exaltación y alabanza. Entonces nosotros no somos menos que los ángeles, sino que nosotros somos hijos de Él, ¿sí? Somos coherederos de la gloria de Elohim. Entonces nosotros debemos ponernos en ese lugar, no que nosotros somos menos que otras cosas, sino que somos elegidos. Y lo que somos elegidos somos los que entran por esas puertas. Entonces, darle gracias a Adonai porque Él nos dio la bendición de poder conocer todas las cosas para poder entrar en esos atrios, ¿sí? En esos lugares santos de el Ruach, esos lugares altos que son para los escogidos, ¿sí? Para el pueblo escogido.